Continuamos analizando el problema del motor y del anillo. Encontramos que la ecuación dinámica que representa o describe el movimiento del motor es T3 menos W igual a 0. Esto implica que la tensión de la cadena número 3 es igual al peso del motor, que es igual a 400 Newton. Era bastante obvio. La tensión en la cadena 3 tiene que ser igual en magnitud al peso para sostener el motor. Ahora nos falta analizar el anillo. Vamos a hacer el primer paso. El primer paso para análisis del anillo es identificar todas las fuerzas que siente el anillo. El anillo tiene conectado 3 cadenas y cada cadena ejerce una tensión. Cada una las llamamos T2 para el caso de la cadena conectada al techo, T3 para el caso, T1 para el caso de la cadena conectada a la pared y T3 para el caso de la cadena que conecta el motor con el anillo. Estas serían las 3 fuerzas que siente el anillo. Esta sería la parte 1. La parte 2 sería dibujar el diagrama de fuerza o diagrama de cuerpo libre para el anillo. Es dibujando un plano cartesiano, XY, asumiendo que este puntito que está en el medio es el anillo y trasladar las 3 fuerzas que siente el anillo aquí dentro del diagrama de fuerzas. Vamos a hacerlo por colores. Vamos a asignarle azul a la tensión número 2, que es la cadena conectada al techo. Vamos a asignarle el color verde a la tensión número 1, que es la cadena conectada a la pared. Y finalmente, la cadena que sostiene al motor, la vamos a llamar obviamente T3, y ya sabemos su valor, que es 400 Newton. Para poder sumar las fuerzas en eje X y Y del diagramita, necesitamos primero identificar cuál es el ángulo que hace T2 con respecto a la horizontal. Vamos a regresar aquí a un pequeño dibujito, recordando que el anillo está conectado con la cadena número 2 al techo y que este ángulo de aquí es 60 grados. Si no lo había mencionado antes, pues lo menciono ahora. Si hacemos una línea imaginaria aquí horizontal, estos dos ángulos son iguales y opuestos según geometría. Por lo tanto, este ángulo de aquí es 60 grados. Una vez identificado el ángulo que hace T2 con X, podemos entonces pasar al paso de suma de componentes en X y componentes en Y. Vamos a empezar con la suma de los componentes en X. Obviamente T2 tiene componente en X porque ese vector hace sombra sobre el eje de X. ¿Cómo yo obtengo el componente T2? Pues sencillo, T2 coseno de 60 grados. Ahora pasamos con el vector T1. Fíjense que el vector T1 está pegado al eje de X, no hace sombra sobre el eje de Y. Por lo tanto, el componente de T1 en X es negativo T1. ¿De dónde sale ese negativo? Sencillo, sería T1 coseno de 180 y el coseno de 180 es menos 1. Ahora pasamos a la suma de fuerzas en Y. Obviamente el componente en Y de T2 lo obtenemos como T2 seno de 60 grados. T1 no tiene componentes en y T3, que no tenía componente en X, obviamente, tiene sí componente en Y. Fíjense que T3 está pegado al eje vertical, por lo tanto tiene un componente en Y que es menos T3. ¿Cómo yo obtengo ese menos T3? Pues es T3 seno de 270 grados y el seno de 270 es negativo 1. Ahora, esto es utilizando lo que es las definiciones de los componentes. Vamos a sacarle un poquito más de provecho al diagrama de fuerza. ¿Cómo lo hacemos? Miren, si tengo un vector como T2 que no está pegado a los ejes, yo lo que voy a hacer es dibujar sus componentes y observar cómo queda el diagrama dibujando los componentes y eliminando T2. Vamos a alargar un poquito aquí el eje de X y ahora vamos a descomponer T2 en sus dos componentes. Este de aquí sería la sombra que hace T2 sobre el eje de X, que es obviamente T2 coseno de 60 grados. Ese es su componente en X. Ahora, este que está aquí, que es la sombra que hace T2 sobre el eje de Y, sería T2 seno de 60 grados, que es su componente en Y. Una vez yo descompongo T2 en sus dos componentes, puedo temporalmente borrarlo. Por un momentito, vamos a borrarlo y vamos a ver cómo me quedó el diagrama. Fíjense que el diagrama ahora me queda bastante sencillo,
porque T2 yo lo sustituí por sus dos componentes, su componente en X y su componente en Y. Ahora vamos a ver la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y para que vean cómo el diagrama de fuerzas me ayuda. Vamos a la suma de fuerzas en X. Me voy a fijar a todas las flechas de fuerzas pegadas al eje de X. Fíjense que T2 coseno de 60 apunta para los positivos y T1 apunta para los negativos. Así que la suma de fuerzas en X sería simplemente esta menos esta. Exactamente lo que dice la ecuación. Ahora vamos a observar la suma de fuerzas en Y. Fíjense que a lo largo del eje de Y yo tengo dos flechas, la azulita y la roja. Esta que apunta para los positivos y esta que apunta para los negativos. Pues por lo tanto la ecuación de suma de fuerzas en Y sería esta que apunta para los positivos, T2 seno de 60 menos T3 que es negativo. Una vez yo he completado este segundo paso utilizando el diagrama de fuerzas para ayudarme a sumar, me queda el tercer paso, que es sustituir en la segunda ley que establece que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Recuerden que esto es una ecuación vectorial, tiene dos partes. La primera parte dice suma de fuerzas en X es igual a M a X. El diagrama de fuerzas me ha ayudado a obtener esta parte izquierda de la ecuación. Por lo tanto, me queda T2 coseno de 60 grados menos T1 es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Qué masa? La masa del anillo. Ahora, el anillo está en reposo. Por lo tanto, esta parte se vuelve cero, porque la velocidad es cero y la aceleración es cero. Ahora sustituimos en la otra parte de la ecuación de Newton, de la segunda ley, que dice que la suma de fuerzas en Y es igual a M a Y. Esta parte izquierda de la ecuación ya yo la obtuve utilizando el diagrama, que es esto de aquí, y lo sustituyo. Me queda T2 seno de 60 grados menos T3 es igual a la masa del anillo por la aceleración en Y del anillo. Ahora, volvemos y repetimos, el anillo está en reposo, por lo tanto, esta parte es cero. Ya con este análisis bien sencillo, he obtenido dos ecuaciones dinámicas que representan el estado del anillo. Vamos a dar por terminado esta parte y continuamos con el problema en la próxima.